Vamos a entrar al tema de la sesión de hoy. Hoy empieza una nueva serie. Todos los jueves, después de la meditación, tenemos una charla o bien un ritual. En ocasiones tenemos un ritual. El día de hoy tenemos una charla y es la charla inicial de una serie que se llama El Camino de la Verdad. Y probablemente muchos de ustedes ya reconocen este título, ¿verdad? Porque lo habrán visto en un librito muy sonado, que por cierto me lo quería traer y se me olvidó. ¿Me lo puedes traer, Lidia Chandra? Creo que hay otra versión. Bueno, pues esta. Sí, esta está muy bien. Muchas gracias. El Dhammapada. El Dhammapada es este librito chiquitito, ¿no? Digo, no tiene más de 50 paginitas. Y generalmente así se traduce el Dhammapada, el camino de la verdad. Y es un libro muy antiguo, 2500 años de antigüedad tienen estas palabras, son las palabras del Buda. Y lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta serie, que va a durar de aquí a abril, vamos a estar eligiendo algunos capítulos del Dhammapada y los vamos a estar comentando, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es el Dhammapada, cómo está compuesto, de dónde salió, pero básicamente, pues eso, las sesiones de aquí a abril, los jueves, van a tener que ver con comentar el Dhammapada. La charla del día de hoy es la charla introductoria a esta serie. Entonces, básicamente vamos a hablar de cuál es el lugar del Dhammapada en las enseñanzas del Buda. Cómo podemos ubicarlo, digamos, dentro de... Realmente las enseñanzas del Buda son un mar de enseñanzas que están contenidas en una serie de libros que se han escrito a lo largo de épocas muy largas de la historia de la humanidad. Y particularmente el Dhammapada forma parte de una de esas colecciones de enseñanzas del Buda, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a explorar más o menos de dónde salió el Dhammapada, qué es, ¿sí? Bueno, pues en el budismo tenemos esto que llamamos las tres joyas. Las tres joyas o los tres refugios. Esto que representa los valores centrales de cualquier practicante budista. Aquello que nosotros como practicantes budistas ponemos en el centro de nuestras vidas. Y estas tres joyas son justamente la joya del Buda. La joya del Buda representa el ideal de la iluminación, representa esa meta que es la mente despierta a la que todos los seres humanos podemos tener acceso si cultivamos nuestra mente, si cultivamos nuestra conciencia. Entonces, esa mente despierta, ese principio de la mente iluminada, es lo que llamamos la joya del Buda, ¿sí? Después tenemos la joya del Dharma. La palabra Dharma muchas veces se traduce, ahorita vamos a verlo con más detalle, como las enseñanzas del Buda. Entonces también es una joya, también es algo que nosotros los budistas ponemos muy en el centro de nuestras vidas. El Dharma, la palabra del Buda, lo que el Buda enseñó, el camino que el Buda dejó trazado para que nosotras, las personas no iluminadas, podamos tener acceso a la experiencia de iluminación que él tuvo. Y por último, la joya de la Sangha. La palabra Sangha significa comunidad, significa hermandad. Entonces, la joya de la Sangha es la comunidad espiritual, el grupo de personas, el grupo de practicantes que se acompañan en el camino y que a través de esta compañía se van apoyando unos a otros, ¿sí? Entonces, de estas tres joyas, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre la joya azul, que es la joya del Dharma. Entonces, la palabra Dharma, como les decía yo, es una palabra que tiene muchos significados en el budismo. Es una palabra sánscrita y dos de sus significados más importantes es, por un lado, lo que el Buda enseñó, es decir, las enseñanzas. A veces se traduce como las enseñanzas, o se traduce, por ejemplo, como la ley, o se traduce como la doctrina, ¿no? Entonces, podemos comprender al Dharma como aquello que el Buda enseñó, el camino hacia el despertar, ¿sí?
Entonces podemos ahí ver al Dharma, la palabra Dharma, como camino, como el camino, como las enseñanzas, ¿sí? La guía, podríamos decir. Pero por otro lado también otra acepción de la palabra Dharma es la verdad, lo que el Buda vio al iluminarse, lo que el Buda comprendió, ¿sí? Digamos, la visión de la existencia que tuvo el Buda en el momento en el que alcanzó ese estado de despertar. Entonces la palabra Dharma tiene esas dos acepciones que son muy importantes. El Dharma como camino, el Dharma como doctrina, como enseñanzas, y por otro lado el Dharma como la verdad, el Dharma como el contenido de la experiencia de iluminación del Buda, ¿sí? Podemos decir que el Dharma es la comunicación de la mente iluminada que se dirige a la mente no iluminada para impulsarla hacia la iluminación. El Dharma es, digamos, como una mano, ¿verdad?, que viene desde el otro lado del río, desde la otra orilla, una mano que viene desde la otra orilla y que nos echa la mano hasta aquí, hasta esta orilla donde nosotros estamos, para jalarnos, para subirnos a una balsa y ayudarnos a atravesar la corriente de las aflicciones, la corriente del sufrimiento, de la experiencia humana en la que nos encontramos, ¿no? Entonces eso es el Dharma, y por supuesto que para nosotros los budistas pues es una joya, es algo a lo que vamos a refugio, es algo a lo que buscamos orientación en el Dharma para poder vivir nuestras vidas. Eso es lo que los budistas llamamos ir a refugio al Dharma, ¿no? Buscamos orientación en esos principios, en esas enseñanzas, en esa doctrina, en esa verdad, para poder orientarnos en nuestra propia vida. Bueno, pues, ¿cómo fue que el Buda comunicó el Dharma? Lo comunicó de formas muy distintas, muy diversas. Por un lado, por supuesto, usó palabras, ¿verdad? El Buda predicaba, el Buda iba de un lado para otro, en la época en la que vivió, hace 2500 años, en el noreste de la India. Andaba caminando por acá y por allá, predicando a quien lo quisiera escuchar. Entonces utilizó ciertamente las palabras, ¿verdad? Pero el Buda también predicó con su propio ejemplo, su ejemplo de vida, lo que él hacía día con día también era parte de sus enseñanzas. La forma en la que él respondía con compasión ante un monje enfermo, por ejemplo, ¿no? La manera en la que él ayudaba a otros cuando estaban en problemas, su buen humor cuando estaba en estas discusiones o en estas conversaciones ligeras con la gente, ¿no? Ese ejemplo de alguna manera también comunica el espíritu del Dharma. Comunicó a través de gestos o a través de su silencio. Por ejemplo, hay una enseñanza muy importante que se dice que en un momento dado el Buda estaba congregado con todos sus discípulos y le hicieron alguna pregunta y estaban esperando su respuesta, y lo único que él hizo fue que tomó una flor y levantó la flor y la mostró a la audiencia de sus discípulos, ¿no? Ese silencio, ese gesto fue suficiente para que algunos de sus discípulos llegaran a la comprensión de la verdad que él había alcanzado, ¿no? Entonces enseñaba también de esa manera. Enseñaba a veces con su sola presencia. Se decía que la presencia del Buda era una presencia imponente, que solamente su presencia, su mirada, tenía un impacto sobre la gente y permitía que la gente de alguna manera se abriera a su mensaje. Y enseñó, por supuesto, con su vida, ¿no? La vida completita del Buda, sus experiencias cuando fue niño, en su adolescencia, sus experiencias en la juventud, su búsqueda, ¿no? Digamos, de alguna manera es como un modelo que probablemente podemos hacer eco con él en nuestra propia vida, ¿no? Cuando yo oigo de la búsqueda del Buda, antes de iluminarse, por ejemplo, cuando era un jovencito de 29, 30 años, ¿no? Yo puedo hacer eco perfectamente en mi propia búsqueda, en los mismos móviles que a mí me llevaron a buscar un camino espiritual y a tarde o temprano decidir seguir los pasos del Buda, ordenarme en una orden budista y dedicar mi vida a esto, ¿no? De alguna manera en la misma vida del Buda puedo hacer eco y puedo encontrar enseñanza, ¿sí? Entonces el Buda enseñó de todas estas formas.
Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito más de cómo enseñó el Buda a través de la palabra, cómo el Buda usó conceptos, bueno, de hecho usó la palabra con una increíble cantidad de recursos, ¿no? Que podemos ver que a pesar de los siglos que han pasado, de los 25 siglos que han pasado, a pesar de las traducciones, a pesar del tiempo, a pesar de la pérdida de información, sigue brillando en las escrituras budistas el mensaje de Buda, que es muy, muy tangible y muy profundo. Entonces, bueno, la palabra del Buda. La palabra del Buda es esto que los budistas llamamos Buddhavacana. Buddhavacana. ¿Sí? El Buda predicó por alrededor de 45 años, desde que tenía 35, se iluminó a los 35 años y se murió, se dice que alrededor de los 80. Entonces, a lo largo de 45 años estuvo predicando, ¿no? Caminando de un lado a otro, ¿no? Por la zona de los ríos, de los desiertos, de las selvas, de las junglas, ¿no? Tenía algunos sitios predilectos en donde predicaba, por ejemplo, el Pico del Buitre, que queda cerca de Rajgir, en la India. Es uno de los lugares en donde se dice que Buda predicó muchos de sus sermones, ¿no? También en arboledas, en algunos bosques, en cuevas o en viviendas temporales, y también durante retiros. A lo largo del ministerio del Buda se dice que durante la temporada de lluvias en la India es súper intensa, es mucho más fuerte que aquí en México. Tenemos una temporada de lluvias muy clara durante el verano. Allá también durante el verano está la temporada de lluvias, pero que son torrenciales, que se les llama monzones, ¿no? Entonces, en la temporada del monzón, básicamente la gente se encerraba en sus casas y no salía porque todo estaba inundado, ¿no? Y en la época del Buda se dice que justamente él y su comunidad, sus discípulos, utilizaban estas oportunidades para apartarse, para meterse en alguna cueva, para meterse en algunas chozas por ahí y hacer una especie de retiro. Una temporada de enseñanza intensiva, de práctica intensiva, relativamente recogida, digamos, lejos del pueblo, lejos de la ciudad. Entonces tenían estos retiros de la temporada de lluvias que eran momentos de enseñanza muy, muy importantes. El Buda enseñó a mujeres, a hombres, jóvenes, viejos, de todas las clases sociales, desde ascetas, renunciantes, hasta monarcas, comerciantes, campesinos. Algunos de ellos, los que se llamaron los renunciantes del bosque, podríamos decir que se convirtieron en su sangha de discípulos monásticos. No podríamos decir que eran monásticos en el sentido de que, bueno, todavía no había monasterios, pero que tenían una vida, digamos, entregada al 100%, de tiempo completo, a la práctica espiritual, ¿no? Y a la vez también había los jefes de familia o las personas que vivían con sus familias, digamos el equivalente de los laicos. También había discípulos laicos de todos tipos y el Buda dirigió su mensaje a todos ellos. No se sabe muy bien en qué hablaba el Buda. Existe la posibilidad de que hablara en Pali, en el lenguaje Pali, que ahora ya es una lengua muerta, que en realidad solamente se conoce de las escrituras budistas, no se conoce de ningún otro contexto. Y como las escrituras budistas más antiguas están en esta lengua, se piensa que probablemente el Buda pudo haber hablado algo similar al Pali, ¿no? Otras lenguas que se hablaban en ese entonces era el Magadhi. El Magadhi es de la zona de Magadha, en la India. El Kosalés, el Gandhari, son idiomas o dialectos que se hablaban en aquel entonces, o que se hablan todavía en algunos lugares de la India, algo similar, y que no tenemos ni idea en qué hablaba el Buda, ¿no? Imagínense, pues estamos hablando aquí ya de la arqueología, ¿no? De hace 2500 años, no se tiene registro de cómo eran algunos aspectos de la sociedad, incluyendo el lenguaje, ¿no? El Pali, fíjense que efectivamente las escrituras budistas más antiguas están en Pali, pero se sabe que el Pali no fue una lengua, digamos, culta, no fue una lengua selecta para solamente las clases altas de la sociedad, como si lo fue el sánscrito, como si lo es incluso en el
hinduismo, ahora el sánscrito, ¿no? El sánscrito estaba reservado para los sacerdotes, los brahmanes, ¿no? La gente del pueblo no hablaba sánscrito. La gente del pueblo parece que hablaba algo parecido al pali. Entonces el pali, podríamos decir, era como el idioma del pueblo, era el idioma de la gente común. Y el hecho de que las escrituras budistas más antiguas estén en pali es muy significativo, porque el Buda quiso que sus enseñanzas se transmitieran en el idioma del pueblo, no en ningún tipo de idioma selecto, sino en el idioma del pueblo. Y animó a todos los discípulos que fueron aprendiendo sus enseñanzas a que las tradujeran a sus propios lenguajes y que las dieran en sus propios dialectos, ¿no? Entonces permitió explícitamente el que la gente comunicara sus enseñanzas en cualquier lenguaje, en el propio dialecto que era importante para la gente. Entonces el Buda tenía mucho interés en que realmente su mensaje le llegara a la gente de la manera en que la gente pudiera recibirlo, ¿no? Ahora, se sabe que durante la primera época del budismo, desde el año, el Buda murió más o menos en el año 404, antes de la era común, ¿no? Estamos hablando de hace 2500 años, ¿verdad? En aquel entonces, el Buda animó a sus discípulos a que memorizaran las enseñanzas, a que las repitieran para que pudieran aprendérselas y reflexionar sobre ellas. Entonces, inicialmente las enseñanzas del Buda no se escribieron, ¿sí? Poco después del parinirvana del Buda, el parinirvana del Buda es justamente el momento en el que murió su cuerpo, alrededor del año 404, antes de la era común, antes de nuestra era. En ese momento se llevó a cabo el primer concilio budista entre todos los discípulos del Buda, para ponerse de acuerdo, ¿no? Y para poder sistematizar y definir cuáles realmente eran las enseñanzas del Buda, qué era lo que realmente se había escuchado. Ahí hubo el asistente personal del Buda, que era su primo, que se llamaba Ananda. Se decía que tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Y que entonces Ananda, que había estado presente en cada uno de los sermones del Buda, se había aprendido los sermones del Buda de memoria, y entonces empezó a repetirlos y empezó a recitar todos estos discursos para que los monjes los aprendieran y pudiera empezar la tradición oral. Y hubo otro monje que se llamaba Upali, que no recitó los sermones, sino que recitó las normas monásticas, lo que después se convirtió en un conjunto de enseñanzas que se conoce como el Vinaya. Entonces, durante varios siglos, probablemente 3 o 4 siglos, la palabra del Buda se transmitió oralmente, de una generación a otra. Se repetían las enseñanzas de boca en boca, de maestro a discípulo, de generación en generación. Y eran enseñanzas que estaban, digamos, compiladas oralmente, pero en muchas formas distintas. Algunas de ellas eran versos, otros eran refranes, algunas de ellas eran claramente prosa, otros tenían la forma de cantos. Se dice que muchas de estas enseñanzas probablemente se cantaron, porque ustedes lo han de saber, es mucho más fácil aprenderse algo cantado que aprenderse algo en prosa, ¿no? En el momento en que lo cantas, o que tienen, por ejemplo, estrofas que se repiten, ¿no? Elementos que se repiten, como cantamos ahorita los refugios y los preceptos, ¿verdad? Tienen cositas que se repiten, entonces son más fáciles de aprenderse. Por supuesto, poesía, gran parte de las enseñanzas del Buda eran poemas, eran versos, algunos de ellos baladas, en fin. Todo esto estamos hablando de la enseñanza escrita, ¿verdad? De la enseñanza verbal, de la enseñanza que el Buda comunicó en palabras. Entonces se dice que los monjes recitaban o cantaban las enseñanzas del Buda en eventos comunitarios, aún durante la vida del Buda, ¿no? Tenían un carácter litúrgico, un carácter solemne, y a partir de este tipo de prácticas los monjes empezaron a memorizar las enseñanzas, ¿sí? Ya después murió el Buda y continuó la tradición oral.
los monjes repitiendo las enseñanzas oralmente. Se podrán imaginar pues todo lo que pudo haber pasado ahí en ese proceso, ¿verdad? Porque qué tanto de lo que el Buda dijo realmente lo capturaron sus monjes, ¿verdad? Qué tanto de eso que capturaron realmente memorizaron apropiadamente. Y después qué tanto de que eso que memorizaron lo pasaron por escrito y luego lo tradujeron, y todo lo que se perdió en la traducción. O sea que realmente lo que ha llegado hasta nuestros días, pues es realmente quién sabe qué tanto se parece a lo que dijo el Buda, ¿verdad? Pero ciertamente, si estudias las escrituras budistas, se nota perfectamente un hilo conductor, se nota perfectamente la claridad del mensaje, lo sistemático que es en insistir en ciertos temas, por ejemplo, que dices, no hay duda que esos temas se entendieron, ¿no? Se entendieron y se transmitieron y lograron llegar aquí 2500 años después, porque son muy clara la repetición de esos temas a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces tuvo que haber dicho algo así el Buda, que se repitió y se repitió y se repitió y se repitió hasta nuestros días, ¿no? La importancia de algunos aspectos de la ética, por ejemplo, la importancia de la atención plena, no hay duda, ¿no? No hay duda de que esos énfasis están ahí presentes a lo largo de esa transmisión, ¿no? Durante el cuarto concilio budista, los concilios fueron reuniones que hicieron los monjes, los practicantes budistas, en diferentes momentos de la historia. El primer concilio budista fue justo despuesito del parinirvana de Buda, después de la muerte de su cuerpo. Y después hubo el segundo concilio budista, que fue donde se pelearon, el tercer concilio budista, que fue donde dijeron yo no sé qué, en fin, el cuarto concilio budista. El cuarto concilio budista es muy importante porque fue en el momento en el que decidieron transcribir las enseñanzas del Buda y pasarlas por escrito. Esto fue más o menos en el siglo I antes de nuestra era, o sea, estamos hablando 300 años después de la muerte de Buda, ¿sí? Se dice que originalmente se juntaron en una cueva, que es la cueva de Aloka, que queda en Sri Lanka, y que en ese momento transcribieron las enseñanzas en hojas de palma, en algo así como lo que vemos en esta imagen, ¿no? En hojas de palma, que por supuesto, imagínense, pues súper perecederas, ¿no? ¿Cuánto habrán durado? Pero bueno, inicialmente, incluso antes de que se escribieran las enseñanzas, ya se habían catalogado en 3 conjuntos. Ya después, cuando se escribieron, se dice que las hojas de palma que contenían todas estas enseñanzas se agruparon en 3 canastas, que se llamó el Tripitaka. Tripitaka significa 3 canastas, precisamente. Y las 3 canastas, estos conjuntos, eran el Vinaya Pitaka, ahorita vamos a ver más o menos qué contenía cada una de estas canastas, el Sutta Pitaka y el Abhidharma Pitaka. Y todo esto se escribió, al menos las escrituras más antiguas que se han descubierto en la historia de estas escrituras, más antiguas y más completas, están escritas en Pali. Entonces a todo ese conjunto de escrituras se le llama el Canon Pali, ¿sí? Entonces este es el Canon Pali. Y el Canon Pali es de alguna manera la enseñanza radical a partir de la cual surgieron todas las escuelas budistas posteriormente. Todas las escuelas budistas comparten el Canon Pali como la enseñanza básica en la cual están, digamos, enraizadas las doctrinas, los principios, las prácticas que se tienen. Ya en escuelas posteriores, en escuelas que surgieron más hacia el siglo I, por ejemplo, que se cristalizó la escuela Mahayana, o hacia el siglo VIII, que ya se cristalizó la escuela Vajrayana, que son escuelas posteriores. Hubo textos que se añadieron a las enseñanzas budistas, ¿no? Pero los textos originales, los de, digamos, el siglo I antes de nuestra era, son el Canon Pali. Bueno, pues el Canon Pali tiene estas 3 canastas. La primera de las canastas se llama el Vinaya Pitaka. Podemos decir que es la canasta de la disciplina monástica. En esta canasta, o en este conjunto, tenemos toda la disciplina monástica que codifica las reglas de la orden original de monjes que practicó con el Buda, ¿no?
Hay por lo menos 3 secciones en el Vinaya Pitaka. Una sección que se llama el Sutta Vibhanga. En el Sutta Vibhanga tenemos las reglas básicas de conducta, lo que conocemos como el Patimokkha, o en sánscrito Praktimoksha, ¿no? En el Praktimoksha se enumeran 227 ofensas que deben confesarse en intervalos quincenales. Fíjense, estamos hablando ahí de la vida de una sangha, ¿verdad? De la vida de un conjunto de monjes que practicaban juntos. Pues ahí se enumeran una serie de faltas a los preceptos que hay que confesar, ¿no? Si las cometes. Y hay una serie de comentarios que explican cómo se elaboraron estas reglas, ¿no? Después hay otro conjunto de textos que se llama los Kandakas, y dentro de los Kandakas hay 2 series, la serie mayor, que es el Mahabhaga, y la serie menor, el Mahabhaga y el Kulavagga. Y aquí básicamente lo que tenemos eran las reglas de admisión a la orden. ¿Qué necesitamos para que una persona ingrese a la sangha, ¿no? También se habla ahí de las formas de vida de la orden, de las ceremonias que se hacían en diferentes momentos, y también ahí hay comentarios e incidentes que dieron lugar a cada una de estas reglas. Y entonces ahí, entremezclados con estas enseñanzas, se conservan algunas leyendas de la vida del Buda. Entonces hay aspectos de la biografía del Buda que están entremezclados por ahí, en el Vinaya, ¿no? A partir de estas historias de cómo fue que se crearon estas reglas o estas normas monásticas, ¿no? Y después tenemos por último el Parivara, que es básicamente un resumen y una clasificación de las reglas. Entonces, esta es la canasta del Vinaya Pitaka, que por supuesto que en la época de la vida del Buda y después durante la organización de la comunidad en tiempos posteriores fue muy importante, ¿no? Para darle estructura. Y fíjense que fue a partir del Vinaya en donde empezó a haber divisiones en la sangha. Ya para el segundo concilio budista, como les dije, el segundo concilio budista fue más o menos como 64 años después de la muerte del Buda. Ya ahí ya habían empezado a surgir diferencias entre los monjes. Y las diferencias que había eran en torno al Vinaya. ¿En torno a qué? No, que son 227 ofensas, no, que son 225. No, que yo oí que el Buda decía 227. No. Estas 2 no cuentan. Y así se puede imaginar, ¿no? Que los monjes empezaron a tener ese tipo de discusiones y empezó a haber ahí un pequeño, el primer cisma importante de la tradición budista, apenas 64 años después de la muerte del Buda, ¿no? Pero fueron en torno al Vinaya, o sea, no tanto en torno a la doctrina, sino en torno a aspectos de cómo esa doctrina se aterrizaba en formas particulares de comportamiento, podríamos decir, ¿no? Bueno, después vámonos hasta la tercera canasta. La tercera canasta es la canasta del Abhidharma. La palabra Abhidharma, o Abhidhamma, en este caso está en Pali, es la canasta de aquello que concierne al Dharma, aquello que concierne a la enseñanza. Se piensa que se desarrolló en los siglos posteriores a la muerte, al parinirvana del Buda, ¿no? Ya para mediados del siglo III, antes de nuestra era, o sea, todavía durante la temporada de la tradición oral, se piensa que el Abhidharma Pitaka ya había llegado a su forma actual y no se asume que su origen fue la palabra directa del Buda. Las historias en torno a cómo surgió el Abhidharma son muy curiosas, pero básicamente está relacionado con Shariputra. Shariputra fue uno de los discípulos más importantes del Buda. Se decía que fue su discípulo más sabio, ¿no? Y se dice que de alguna u otra manera el Buda le transmitió el Abhidharma a Shariputra y fue realmente Shariputra el que después lo comunicó a los demás discípulos, ¿no? Entonces su autoría está un poquito oscura. Obviamente todos los creyentes de la escuela Theravada, que son los que toman al canon Pali como la enseñanza central del Buda, por supuesto que creen que el Abhidharma vino de la boca del Buda, ¿verdad? Pero no está muy claro cómo, está un poquito oscuro todo eso. Ahora, ¿qué es el Abhidharma? El Abhidharma está
compuesto por 7 textos agrupados en 13 volúmenes, o sea que es una cosa grande, ¿no? Y básicamente ahí hay la definición de una serie de términos, una serie de conceptos que de alguna manera buscan hablar de cómo se estructura la mente humana religiosa, consejos a sus practicantes. Aquí entre el Diga Nikaya tenemos un sutta muy importante, que es el Sutta Mahaparinibbana, que es el sutta que habla de toda la temporada previa al paranirvana del Buda, a la muerte de su cuerpo, y cómo fue que dio esas enseñanzas, ¿no?, en torno a ese evento. Después tenemos el Majjhima Nikaya. El Majjhima Nikaya son los discursos, la colección de discursos de longitud media, y ahí tenemos 152 discursos, en donde tenemos historias del Buda, de su camino hacia la iluminación, sus primeros sermones, en fin. Después, el Samyutta Nikaya, que son los discursos relacionados. El Anguttara Nikaya, que son los discursos numéricos, discursos que tienen que ver con, por ejemplo, con 4 cosas. Entonces hay toda una serie de discursos en donde se habla de las 4 nobles verdades, los 4 quién sabe qué cosa, los 4 dianas, de los 4 quién sabe qué. Entonces una serie, ahorita no se me vienen a la mente cuáles, pero una serie de enseñanzas que tienen que ver con números que se repiten, ¿sí? Y ahí tenemos entonces el Anguttara Nikaya. Y por último, el Khuddaka Nikaya. El Khuddaka Nikaya son las obras menores, y ahí tenemos 15 libritos pequeños que incluyen textos muy populares, y ahí está el Dhammapada. El Dhammapada es parte del Khuddaka Nikaya, es uno de los libros del Khuddaka Nikaya, ¿sí? También tenemos otro libro bastante pequeñito que hemos estudiado aquí en algún momento, que se llama el Udana. Udana son máximas del Buda en verso. También tenemos un librito muy importante que es el Sutta Nipata. En el Sutta Nipata encontramos, por ejemplo, el Kaniya Metta Sutta, que algunos de nosotros estamos estudiando el martes, ¿no? También tenemos los Jatakas, que son historias sobre las vidas anteriores del Buda. También el Theragatha y el Therigatha, que fíjense que el Theragatha y el Therigatha ya no son propiamente palabras del Buda, sino palabras de sus discípulos. Theragatha son palabras de los ancianos, hombres, y Therigatha son palabras de las ancianas, mujeres. Y son entonces discursos o poemas o enseñanzas que vienen de los monjes y de las monjas, pero a los cuales el Buda les puso de alguna manera su sello de garantía, ¿no? De alguna manera el Buda al final decía, sí, eso es parte de mi enseñanza también, ¿no? Entonces ahí tenemos también las enseñanzas de los mismos monjes. Entonces, como se dan cuenta, las escrituras antiguas del budismo son increíblemente vastas, increíblemente diversas, ¿no? Y solamente estamos hablando del Canon Pali, ya olvídense de todo lo que vino después, ¿no? Hay veces que la gente pregunta, ¿no? Cuando se acerca al budismo, preguntan, bueno, ¿y en el budismo hay algo así como la Biblia? ¿O algo así como el Corán? ¿No? ¿O la Torá? ¿Hay algo así similar como un libro sagrado? Y a veces decimos, bueno, muchísimos, hay muchísimos, ¿no? El Canon Pali, nada más ese texto, podríamos decir, en realidad podría ocupar pues toda una pared, son cientos de libros, ¿sí? que de alguna manera recogen la palabra del Buda. Y esa fue, mira, de alguna manera la ventaja que tuvo el Buda, fue que tuvo 45 años para aclarar su mensaje. A veces yo lo comparo un poquito con el pobre de Jesús, ¿no? Que tuvo 3 años, predicó 3 años y ¡pum!, lo mataron, ¿no? Entonces, pues claro, lo que nos llegó a nuestros días es mucho más reducido. El Buda tuvo 45 años para dejar su mensaje claro como el agua, y predicó, y predicó, y predicó, y todo eso se recogió. Evidentemente, entonces, muchos de estos discursos son relativamente repetitivos. De pronto encontramos la misma enseñanza repetida como 4 o 5 veces en diferentes partes del Canon Pali. Tenemos suttas completitos que son idénticos,
nada más que una versión más corta en el Majjhima Nikaya y una versión más larga en el Digha Nikaya, ¿no? Frases del Dhammapada que vamos a ver ahora, que se encuentran dispersas por otros lugares de la enseñanza. Entonces, bueno, pues ahora sí, el Dhammapada. Como vimos, el Dhammapada es uno de los libros del Khuddaka Nikaya. La palabra Dhamma es en Pali Dhamma, como dijimos en sánscrito Dharma, significa doctrina, significa enseñanza, significa la verdad, significa la ley, significa, en fin, algunas de estas son las traducciones para la palabra Dhamma. Y la palabra Pada literalmente significa pie, pero en este contexto tiene que ver con caminar, con dar un paso, ¿no? Tiene que ver entonces con el camino. Muchas veces también Dhammapada se traduce como los versos de la enseñanza o los versos de la verdad, pero una traducción muy bonita, que es precisamente la traducción que usa Alberto Blanco, es justamente el camino de la verdad. Entonces es una traducción bastante literal, el camino de la verdad, la palabra Dhammapada, ¿sí? Es un librito que tiene 26 capítulos muy cortitos. El total son versos, que son 423 estrofas. Entonces se puede estudiar muy bien el Dhammapada. Cada una de las estrofas está numerada, y en diferentes traducciones del Dhammapada la estrofa 152 pues es la misma, ¿no? Entonces puedes identificar la estrofa y verla en sus distintas traducciones, agarrarle el saborcito, qué fue lo que el Buda quiso decir en esa estrofa y demás, ¿no? Entonces son 423 estrofas nada más. En su versión original en Pali está en verso, entonces tiene rima y tiene incluso métrica en algunos casos, ¿no? Obviamente ya es tanto la rima como la métrica se perdió en las traducciones, ¿no? Ya no la encontramos. Pero básicamente son una serie de premisas, una serie de axiomas, ¿verdad?, que resumen esta sabiduría milenaria. Se dice que mucha de la sabiduría que está compilada en el Dhammapada incluso venía de tradiciones previas, incluso venía desde antes de la enseñanza del Buda. O sea que no necesariamente, de hecho mucho de lo que encontramos en el Dhammapada es sentido común. No sé si coinciden ustedes, miembros de la orden, que mucho de lo que vemos en el Dhammapada es enseñanzas de sentido común, ¿no? De la sabiduría milenaria incluso previa al Buda, pero que el Buda de alguna manera sistematizó y profundizó de una manera increíble, ¿no? Tiene mucho énfasis en aspectos de la ética. Se dice que una cuarta parte del texto del Dhammapada recopila material disperso en otras secciones del canon Pali. O sea, hay versitos del Dhammapada que seguramente si leen por ahí algún sutta que encontramos en otra sección del canon Pali, decimos, ay, esto lo reconozco del Dhammapada, ¿no? Porque está repetido, vienen frasecitas o incluso versos completos del Dhammapada que se encuentran en otras secciones del canon Pali. Tanto así como una cuarta parte, incluso algunos estudiosos dicen que hasta el 50% del Dhammapada lo encontramos ahí regado en otras partes del canon Pali. Se considera que es una joya de la literatura budista y, como les decía yo, hay personas que lo refieren como el Evangelio del Buda, ¿no? Y presentan los axiomas o los versos en un lenguaje increíblemente sencillo. Para nada se usan palabras rimbombantes ni esotéricas, ¿no? Muy aterrizado. Un lenguaje muy sencillo, muchas veces con el uso de metáforas, con el uso de imágenes, el uso como de parábolas, ¿no? Entonces es un lenguaje muy sencillo, fácilmente accesible a cualquier persona y puede ser cercano para todos. Entonces eso es el Dhammapada. ¿Cómo se recopiló? Fíjense que hay por ahí una historia que cuenta que de las enseñanzas del Buda, los monjes seleccionaron estos 423 frases o estas 423 proverbios que de alguna manera quizá no estaban relacionados entre ellos en un inicio. 423 proverbios
que él pronunció en muchas ocasiones, que las repitió una y otra vez. Se dice que las repitió hasta en 300 ocasiones, ¿no? A partir de su repetición, obviamente los monjes se dieron cuenta que eran importantes, ¿verdad? Entonces ya después de la muerte del Buda las ordenaron por temas, las recopilaron y las dividieron en estos 26 capítulos. Entonces realmente no pensemos que el Buda predicó así tal cual aparece aquí. No pensemos que el Buda se paró arriba del pico del buitre y de pronto dijo, monjes, ras, y se tiró, ¿no? El capítulo 23 de Dhammapada. No. Son máximas que están aisladas por acá y por allá y que fueron después los monjes las que las agruparon y las sistematizaron, ¿sí? Se piensa que, y formaron estos 26 capítulos por temas que parecían estar relacionados, ¿no? Se piensa que así fue como el Dhammapada llegó hasta nuestros días. Algunos de los capítulos que tiene el Dhammapada tienen títulos, por ejemplo, como estos, ¿no? El despertar, la mente, las flores, el necio, el sabio, el asceta, el mal, ¿no? Son simplemente como, ¡pum!, un conceptito ahí, y todo lo que los monjes pensaron que venía al caso en ese tema, lo compilaron y ahí quedó el Dhammapada. Entonces podrán notar en el Dhammapada que de pronto estás leyendo un verso, lees el siguiente, parece tener cierta continuidad y ¡pum!, de pronto como que cambia de tema, ¿no? Y mete ahí algo que como que no viene al caso y luego regresa. O sea, sí te das cuenta que en el proceso de un capítulo no necesariamente hay hilación, no necesariamente están hilados los versos, y eso tiene que ver con cómo se creó, ¿no? ¿Sí, Marisol? ¿Qué es el asceta? Una asceta es una persona que lleva una vida ascética, una vida de disciplina, una vida de una práctica muy profunda, muy comprometida, muy disciplinada, ¿no? Eso significa ascetismo. El ascetismo de alguna manera se relaciona con la renuncia, por ejemplo. Entonces, los renunciantes del bosque que fueron a vivir con el Buda, se dice que eran los ascetas, ¿no? Ok. Fíjense, nada más déjenme leerles alguna línea de... Quería yo leerles que se llama... Alguna línea para que tengan más o menos el saborcito de cómo dice. Este es la mente. La mente es el capítulo 3 del Dhammapada y dice: esta mente voluble e inestable, tan difícil de gobernar, la endereza el sabio como el arquero la flecha. Esa es una máxima, un versículo. Esta mente tiembla como un pez cuando lo sacas del agua y lo dejas caer sobre la arena. Por ello hay que abandonar el campo de las pasiones. Es bueno controlar la mente, difícil de dominar, voluble y tendente a posarse allí donde le place. Una mente controlada conduce a la felicidad. Ese es el siguiente verso. Y así se va, ¿no? Con una serie de versitos. Fíjense, ahí tenemos esta metáfora, ¿no? Es, como dice aquí, tiembla como un pez cuando lo sacas del agua, ¿no? O sea, la imagen es como muy vívida, ¿no? Como muy, te comunica mucho, ¿no? Y ahorita que tratamos de meditar, ¿o no que así es nuestra mente? Como un pez cuando lo sacas del agua, se retuerce, ¿no? Da de vueltas, brinco y brinco, no se está quieta, ¿no? En el momento en el que tratas de orientar tu mente y poner atención en la respiración, en ese momento te das cuenta de verdad lo brincona que es la mente, ¿no? Lo poco en paz que está, ¿no? Y es que ese tipo de máximas que vienen aquí en el Dhammapada. Ok. También nos hace mucho énfasis en el tema de la muerte, ¿no? En el tema de que vamos a morir, y cuando muramos, lo único que nos vamos a llevar van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Entonces hay que tomar en cuenta eso desde ahorita para prepararnos, ¿no? Dice: antes de que pase mucho tiempo, este cuerpo desprovisto de la conciencia yacerá arrojado sobre la tierra, siendo de tan poco valor como un leño. Cualquier daño que un enemigo puede hacer a su enemigo, o uno que odia a uno que es odiado, mayor daño puede ocasionar una mente mal dirigida.
Entonces, bueno, pues ya iremos reflexionando sobre alguno de estos versos en nuestras siguientes sesiones. Ya para terminar, bueno, pues los temas dominantes en los magníficos versos del Dhammapada insisten en asuntos como estos, ¿no? La importancia del autoconocimiento, lo importante que es controlar la mente. Ahí sí usan la palabra controlar. Ahora en nuestras épocas tratamos de no darle tanto ese toque porque la palabra controlar de pronto es un poquito dura, ¿no? Y no es realmente lo que estamos intentando hacer con nuestra mente, sino más bien orientarla, más bien invitarla, ¿no? Pero bueno, en el Dhammapada sí se usa la palabra controlar. En el tema de la renuncia se hace énfasis la importancia de la pureza, del esfuerzo, de la vigilancia permanente. También habla de la sabiduría, de la caridad, de la no violencia, de la tolerancia, de lo importante de la simplicidad y de la armonía. Entonces son valores universales, innegables, que de alguna manera el Dhammapada enfatiza. Y luego fíjense, hubo un gran comentarista, Buddhaghosa, que en el siglo V de nuestra era escribió un comentario muy grande al Dhammapada, que se llama el Dhammapada Atthakatha, tal cual esto significa comentario al Dhammapada. Y aquí se recogen 305 historias que están asociadas con los 423 versos que constituyen el Dhammapada. Le estaba yo echando un ojito a este comentario hoy en la mañana porque está traducido, por cierto, una traducción del Dhammapada Atthakatha está hecha por un monje argentino, directamente del Pali al español, un monje argentino que se llama U Nandisena, el venerable Nandisena. Y son historias muy curiosas de cada uno de los versos. Entonces aparece el primer verso del Dhammapada que dice así: ¿cómo surgió? Y te avienta hojas y hojas y hojas de una historia en donde fulano salió de su casa y se encontró con un pato y entonces agarró al pato y cruzó el puente y del otro lado del puente se encontró a Mengano y entonces dejaron el pato y luego ya te cuenta la historia de Mengano y entonces no dices, ¿a dónde va todo esto? Entonces toda una narración eterna para llegar al punto en el que entonces fulano se encontró con el Buda y le dijo, ¿no? Y ahí ya viene el verso del Dhammapada. Pero da mucha ternura toda la historia porque dices, ¿y todo lo de antes a qué venía? ¿No? Pero bueno, pues también es parte de la tradición oral de la tradición de los comentaristas, particularmente Buddhaghosa, que fue un comentarista importantísimo, ¿no? Y que pues, le ha dado esa riqueza a la literatura budista.